Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a todos y cada uno en este momento, a los que deseen y quieran suscribirse al canal Adventista Sana Doctrina, para que lo hagan, activen la campanita y quedarán suscritos al canal Adventista Sana Doctrina, de manera que cada que subamos un video, un estudio de la Biblia, le llegue a usted, para que usted esté bien informado con el contenido del canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener el repaso de lección que venimos hace días ya haciendo repasos de la lección de la escuela sabática, que es algo que los adventistas del séptimo día cada semana en las iglesias se hace. Un repaso de lección, y entonces todos se reúnen y hacen este repaso de lección, y cada uno de los donde se puede, entonces se habla acerca de lo que se ha estudiado. Y hoy vamos a tener este estudio, o sea, este repaso de lección, y el título de la lección es El amor de Dios por la justicia. Ese es el título de la lección de escuela sabática de esta semana. Pero siempre, como tenemos la costumbre, antes de comenzar, les pido que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos a hacer este repaso de lección, Padre misericordioso, no queremos hacerlo con la sabiduría humana, sino que queremos que seas tú, oh Padre, enviándonos el Espíritu Santo desde el lugar santísimo, desde allá, desde el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, Padre, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y a todos los lugares donde se va a oír y ver este repaso de lección de escuela sabática, para que todos y cada uno, Padre misericordioso, quedemos bien informados, Padre misericordioso, acerca del amor de Dios por la justicia. Y que, Padre misericordioso, si hay algún prejuicio hay en nuestra mente o en nuestro corazón, tú lo desarraigues, de manera de que podamos, Padre misericordioso, entender tu palabra. Te pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas, y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. También te pedimos la compañía de tus santos ángeles, y que todo se haga conforme a tu santa y divina voluntad, y que nosotros podamos poner en práctica tu palabra. Te lo pedimos todo y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. Para memorizar, siempre la escuela sabática tiene un versículo, y lo encontramos en Jeremías capítulo 9, versículo 24, y nos dice de la siguiente manera: Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos que el amor de Dios por la justicia. O sea, Dios es un Dios justo, y Dios le agrada, o Él hace justicia. A Él le agrada hacer justicia porque Él es un Dios justo. Él es un Dios de que no es injusto. O sea, todo lo hace con justicia. Él todo lo hace porque verdaderamente cada uno de nosotros debemos de vivir de acuerdo a la voluntad de Él, porque Él es nuestro creador. Además también es nuestro redentor, y el Espíritu Santo es el recreador también de nosotros. O sea, Dios es todo. Entonces, por eso, el amor de Dios por la justicia. O sea, Dios quiere todas las cosas que queden bien ante los otros mundos, los ángeles en el cielo, y en torno a esta humanidad o a este planeta Tierra. Dios quiere que todo quede bien, para que, como Satanás lo ha acusado a él de ser un Dios injusto, entonces él siempre ha querido hacer justicia por amor.
porque Él se declara como un Dios de amor, pero el enemigo siempre lo ha declarado como un Dios injusto, como un Dios arbitrario. Pero Dios es un Dios ¿de qué? De amor y justicia. Eso siempre lo ha demostrado Dios en su palabra y cuando Cristo vino en sus acciones aquí en esta tierra también, mostrando verdaderamente el amor del Padre y mostrando el carácter de quién, del Padre. Y todo eso lo vamos a estudiar. Entonces, en el antiguo cercano oriente, los dioses de las naciones no solo eran volubles e inmorales o impredecibles, sino que también ordenaban atrocidades, como el sacrificio de niños, se los sacrificaban a Moloch. Pues eso era la creencia que tenían la gente, que para aplacar la ira del dios Moloch, entonces tenían que sacrificarle sus niños. Incluso compadeciendo los pueblos paganos no podían contar con su favor, por lo que se atrevían a disgustar a sus deidades tribales. Entonces vemos claramente que ellos hacían estos sacrificios porque eso se lo habían metido ellos en su mente, que si le sacrificaban a un dios, por ejemplo, como a Moloch, entonces, o a Marduk, entonces ellos aplacaban la ira de ese dios, porque como ellos estaban lejos de Dios, las deidades paganas, entonces ellos aplacaban esa ira de Dios, pero resulta que detrás de ese Dios no está el verdadero Dios, sino el falso Dios, o sea, Satanás. Entonces Satanás hacía cualquier cosa y como estaban de parte de él, pues entonces los atribulaba y entonces ellos, para aplacar la ira de Satanás, entonces le sacrificaban un hijo. Tremendo, era tremendo en el antiguo y cercano Oriente. En Deuteronomios capítulo 32, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Deuteronomios 32, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. 32, 17 nos dice de la siguiente manera. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Vemos claramente que aún el pueblo de Israel también se sumió a estos sacrificios. ¿A quién? A Moloch, porque ellos también se desviaron verdaderamente de los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios son justicia, la palabra de Dios es muy clara. Los mandamientos de Dios son ¿qué? Son justicia. Entonces ellos, aquí no está hablando de la idolatría, y a Dios no le agrada la idolatría, o sea, que se vayan a hacerle sacrificios, y ellos creían, y muchas personas creían, y los del pueblo de Israel creían que le están haciendo sacrificio a Dios, pero es que Dios no pidió eso. Pues Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, pero fue el único, de resto a ninguna persona más. Y eso era algo que tenía que ver con lo que iba a venir a ser Cristo. Pero sin embargo, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, eso era un simbolismo. O sea, y entonces cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, el mismo Dios le dijo, Abraham, no hagas nada a tu hijo, porque ahora conozco que temes a Jehová. Y ellos tenían esa costumbre, los paganos, o sea, donde sacaron a Abraham, tenían la costumbre de sacrificar los hijos a quién, al diablo, a Moloch, o a su Dios, en los que ellos creían. Dios sacó a Abraham de esta tierra de Ur de los Caldeos y lo trajo y le mostró que él era el verdadero Dios y aún, entonces por eso Abraham pues dijo, voy a ir a sacrificarlo, porque él había oído la voz de Dios y dijo, bueno, voy a ir. Pero Dios le dijo, Abraham, no sacrifiques a tu hijo, ahora conozco que temes a Dios. Y entonces le mostró un carnero y trabajó en la zarza de los cuernos, y él mismo lo fue y lo mató y sacrificó, y su hijo fue salvado. Pero eso era algo que miraba hacia el futuro, que Cristo iba a venir a morir por los seres humanos, y a ese sin Dios
lo permitió que fuera a la cruz por nuestros pecados. Entonces, vemos claramente que el Salmo nos está diciendo muy claro, en Deuteronomios 32:17 nos está diciendo que sacrificaron a los demonios sin más Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Entonces vemos que ellos sacrificaron los hijos aún, ¿a quiénes? A estos. Entonces detrás de tales dioses había demonios. También, y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 y 21 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 10, versículo 21. 1 Corintios 10, 21. Nos dice de la siguiente manera. 10, 20 y 21. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, por eso, a los gentiles, por ejemplo, yo era un gentil, no conocía verdaderamente a quién, a Dios. Pero cuando ya uno conoce a Dios, ya uno ya no adora imágenes ni a esas cosas. Y entonces se aparta uno de ¿qué? Del pecado. Entonces vemos claramente que sus formas de culto se representaban al abuso y sumían al pueblo en una gran oscuridad espiritual y moral. ¿Esto hacían quiénes? Los paganos, y aún el pueblo de Israel se sumió a esto. Hoy, el pueblo de Israel espiritual ya es con otros dioses diferentes, pero siguen siendo idólatras. Y Dios dice que el amor de Dios por la justicia, o sea, Dios no quiere idolatrías y no ama a los idólatras. Simplemente, digo en el sentido de que el día menos pensado, o cuando ya este mundo se vaya a acabar, las personas van a tener que ser exterminadas, pero no porque Dios no sea amor, sino porque Dios es amor, es que va a hacer esto. El Dios de la Biblia es totalmente diferente de esas fuerzas demoníacas, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. En marcado contraste con los falsos dioses del mundo antiguo e incluso con los dioses modernos, Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca, hará desaparecer. O sea, el pecado va a desaparecer totalmente. ¿De qué? De este mundo. Entonces, amor y justicia. El amor y la justicia son inseparables. ¿El amor y la qué? La justicia. A lo largo de las Escrituras, el verdadero amor exige justicia, y la verdadera justicia solo puede regirse y ser impartida sobre la base del amor. No estamos acostumbrados a pensar en esto, dos conceptos juntos, pero ello se debe a que tanto el amor como la justicia han sido pervertidos por la humanidad. O sea, el amor y la justicia han sido pervertidos ¿por quién? Por la humanidad. Pero el amor y la justicia son dos cosas que se unen en Dios. ¿En quién? En Dios. Porque si vamos a los seres humanos no imparten justicia verdaderamente como debe ser. Ni los jueces, ni los seres humanos, pero estamos hablando de Dios. Dios es inmutable, Dios sí sabe qué es justicia, y Él sí sabe cómo es que debe administrar justicia. Los seres humanos no, porque muchos juzgan por dinero. Los sacerdotes juzgaban en aquel entonces, en el antiguo, también por dinero. Hoy en día muchas personas predican por dinero o administran por dinero, y solamente porque les paguen. Y entonces administran justicia y cometen errores y todo, pero Dios nunca comete errores. Dios es un Dios que no comete ¿qué? Errores. O sea, la justicia de Dios es perfecta. O sea, cuando Dios dice algo es porque ya listo, fue, y por lo que tenía que hacer. Entonces, Dios es un Dios de justicia. Entonces vemos claramente que vamos a mirar en Isaías capítulo 61, versículo 8, que dice que amor y justicia, o Dios es amor y justicia. Isaías 61. Isaías 61 nos dice de la siguiente manera.
61:8. Dice, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto, por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. O sea, el pacto de Dios es que perpetuo. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Dios hizo un pacto con él, entregó su ley, sus mandamientos. Le dio a través de estos mandamientos normas y estatutos. Y para que se administrara la justicia de Dios. Por eso, o sea, la Biblia es justicia de Dios. El amor de Dios se demuestra en sus mandamientos y en todo lo que está escrito en su santa y divina palabra. Entonces, por eso dice muy claramente, Salmos 33:5 nos dice de la siguiente manera, Salmos 33:5. Salmos 33:5 nos dice de la siguiente manera, dice, Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Dios es un Dios misericordioso. Dios, estamos hablando de Dios. No estamos hablando del ser humano, porque el ser humano, como les digo, el ser humano es injusto. Los jueces hoy en día juzgan por dinero, condenan a las personas hasta que son inocentes o los mandan a una cárcel 5 o 6 años y después comprueban que es inocente. Pero Dios, cuando está haciendo un juicio y está administrando justicia y cuando es amor, o sea, Dios no se equivoca. Ese sí no se equivoca en nada. Eso es lo que tenemos que resaltar. O sea, Dios no se equivoca. Los seres humanos sí, pero Dios no. O sea, cuando Dios administra justicia con amor, es porque Él sabe lo que tiene que hacer. Porque Él sí es Dios. Él sí conoce todo, nosotros no, como seres humanos. Como le digo, los hombres juzgan y condenan injustamente. Lo hacen en la iglesia, lo hacen aún en las iglesias, en la iglesia que dicen ser cristianas, también injustamente juzgan a un hermano o lo vetan o lo echan de la iglesia, injustamente. Y ellos creen que lo están haciendo justamente. Pero Dios sí no se equivoca, Dios sí no se equivoca. Por eso nosotros tenemos que poner las miras en Cristo. Entonces vemos claramente que en la Escritura el amor y la justicia de Dios son inseparables, ya que a Él le preocupa profundamente que se obre con rectitud en el mundo. O sea, Él dio mandamientos, normas y estatutos y dio leyes, muchas leyes, para que a través de la ley de Dios y los derivados de la ley de Dios, o sea, de estas leyes que vienen a ser derivados de los mandamientos, entonces todo el mundo se rigiera. Entonces vemos claramente que esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. Dios es amor y justicia. Dice de la siguiente manera, la injusticia y la opresión en perjuicio de los pobres, las viudas y cualquier persona vulnerable, Dios escribió acerca de esto, cómo debían de tratar a las viudas y a las personas vulnerables, a los pobres del pueblo, cómo tenían que ayudarles y todas estas cosas. Dios escribió todo eso para que administráramos verdaderamente ¿qué? Justicia, que nos preocupáramos por las viudas, por los pobres y por los menesterosos del pueblo. Eso lo escribió Dios, o se lo dio a Moisés para que lo escribiera. En Jeremías capítulo 9, versículo 24 nos dice de la siguiente manera, Jeremías capítulo 9, versículo 24 nos dice de la siguiente manera. Jeremías 9, 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces vemos claramente que Dios administra juicio porque eso es lo que Él quiere, porque eso es lo que tiene que hacer. Dios es quien constantemente actúa con misericordia, juicio y justicia. Los hombres no, pero Dios sí. Como le digo, he visto la injusticia en la iglesia, en toda parte. He visto la injusticia. Un patrón puede echar a un trabajador injustamente porque pide de pronto el sábado para adorar a Dios, pero como él adora a un Dios pagano, no adora al verdadero Dios, aunque dice que adora a Dios, entonces lo echa, está haciendo una obra injusta. ¿Sí me hago entender? Entonces, por eso la palabra de Dios es clara.
Dice la palabra del Señor: el juicio y la justicia son el fundamento del amoroso gobierno de Dios, a diferencia de los gobiernos corruptos de este mundo, que a menudo perpetúan la injusticia para obtener poder y beneficios personales. En Dios, dice, la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Esto lo dice Salmo 85:10. A su vez, Dios declaró lo que era de nosotros, lo que Él espera, perdón. A su vez, Dios deja claro lo que espera de nosotros. Y Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto lo dice Miqueas capítulo 6, versículo 8. Él dice, es fundamental que reflejemos el amor, la justicia y la misericordia propios del carácter de Dios. O sea, eso también lo debemos de tener, porque nosotros tenemos que tener el carácter ¿de quién? De Dios. Por eso, una persona, para poder tener el carácter de Dios, tiene que tener una comunión muy bien con Dios. Entonces, Él hace justicia a los que le temen y destruirá a los impíos. Y como lo he dicho en otros temas, Dios no va a destruir a los impíos porque los odie, sino ¿por qué? Por amor. Porque si Él puso una persona en la iglesia o lo permitió que llegara al gobierno para que administrara buena justicia y Él no lo hace, pues Dios le va a tocar hacer algo, porque Él es amor y justicia. Él ama el amor y la justicia. Entonces vemos claramente que Dios es amor. Dios es amor, todo lo hace por amor, y todo lo que Él hace, lo hace, y Él sí sabe, como le digo, es Dios. Dios sí sabe, y Él hace todas las cosas, ¿por qué? Por amor. Entonces, Dios es totalmente bondadoso y justo. O sea, el único que es bondadoso y justo es Dios. Dios es misericordioso, Él es amor de Dios porque ama la justicia, amor y justicia. Y Dios es totalmente, ¿qué? Bondadoso. Dios no se limita a afirmar que Él ama la justicia y a llamar a las personas a amar y hacer justicia, sino que Él mismo ejemplifica perfectamente e inquebrantablemente estos rasgos. Las escrituras enseñan que Dios es totalmente santo, fiel, justo y amoroso. Dios solo siempre hace lo que es amoroso, recto y justo. Él nunca hace algo malo. Dios no hace nada algo malo. Por eso, Dios no hace nada malo. Los seres humanos sí hacemos cosas muy malas y actuamos injustamente. Entonces vemos claramente que la palabra del Señor nos está hablando de todo esto, de todas estas cosas bonitas de la palabra del Señor. Entonces, la justicia viene con la obediencia a los mandamientos. Si una persona no es obediente, ¿cómo va a administrar justicia? Por ejemplo, si una persona no guarda la ley de Dios, por ejemplo, hay jueces en este mundo que no guardan la ley de Dios, porque no la guardan, no guardan el sábado. Entonces, ¿cómo va a administrar justicia a una persona? O hay personas en la iglesia adventista del séptimo día, hablemosla de ahí directamente, o de las otras iglesias, que dicen que aman a Dios y los ponen a administrar justicia cuando no guardan la ley de Dios, aún dentro de la iglesia adventista, porque tienen dioses ajenos, tienen cosas. La iglesia adventista, o sea, los miembros de la iglesia adventista tienen dioses ajenos, tienen costumbres paganas de Babilonia y las meten a la iglesia. Entonces, ¿cómo van a administrar justicia y no saben? Ni no guardan los mandamientos de Dios. Por eso nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios para orar justamente y verdaderamente hablar la palabra de Dios con justicia. Pero por eso le digo, Dios es totalmente bondadoso y justo. Por eso nosotros tenemos que poner la mira en Cristo. Si yo hubiera puesto la mira en la iglesia, yo hoy no estuviera en la iglesia adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque ahí no se administra con justicia. Se administra también por dinero y por muchas otras cosas, o por el poder, o por tener cargos, pero verdaderamente no se predica la palabra de Dios con justicia. Entonces vemos claramente que el único que es Dios es totalmente bondadoso y justo. Y una persona, para poder ser esto, tiene que guardar la ley de Dios. Entonces dice, Salmo 92:15 nos dice de la siguiente manera, Salmo 92:15. Miremos lo que nos dice Salmo 92:15. La palabra de Dios es hermosa. Cuando uno la estudia y le da el sentido correcto a la escuela sabática, miramos todas estas cosas. Dice, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que Él no hay injusticia.
O sea, en el único que no hay injusticia es en quién, en Jehová, en Dios, es el único que no hay injusticia. En el ser humano sí. Entonces vemos que nosotros tenemos que anunciar que en el único que no hay injusticia es en Dios. Estos y muchos otros pasajes declaran que Dios es justo y amoroso. En él no hay injusticia. Entonces en Salmos 25:8 nos dice de la siguiente manera, Salmos 25:8 nos dice de la siguiente manera, Salmos 25:8. Mire cómo la palabra de Dios de linda. Dice Salmos 25, bueno y recto es Jehová, por tanto él enseñará a los pecadores el camino. Por ejemplo, yo era un pecador activo, yo hoy no quiero ser un pecador activo. Yo estaba muerto en delitos y pecados, y Dios me mostró el camino recto. Y Dios quiere mostrarle a todo el mundo el camino recto. Que nosotros tenemos es que obedecer a este Dios maravilloso, a este Dios que es totalmente bondadoso y justo. Porque yo no, la paga del pecado es muerte. Dios merecía la muerte, no la muerte de esta vida aquí, porque uno tiene que morir, o cuando Cristo venga este cuerpo va a ser transformado. Pero aquí no está hablando de la muerte segunda. O sea, que va a ocurrir después de los 1000 años, que ya hemos estudiado también esto en Canal Adventista Sana Doctrina. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. O sea, Él es recto, Él es justo. Él quiere que todas personas procedamos al arrepentimiento y le muestra al pecador el verdadero camino. Y dice, en Salmos 29:4 nos dice de la siguiente manera, Salmos 29:4. Miremos lo que nos dice Salmo 129:4. Salmo 129:4 nos dice de la siguiente manera. Salmo 129:4 nos dice, Jehová es justo, cortó las coyuntas de los impíos. O sea, Él es justo. O sea, el impío va a tener que cortarlo. Pero por odio, no, por amor. ¿Por qué? Por amor. Por amor va a cortar Él al impío. Muy bien. Entonces, la palabra de Dios es clara, es demasiadamente clara. Entonces, Dios sabe que es lo mejor para todos y quiere lo mejor para todos y trabaja continuamente para lograrlo. O sea, por eso Dios llama siempre a toda persona al arrepentimiento. Por medio de este canal adventista, Dios está preparando un pueblo para el reino de Dios y está llamando a las personas ¿a la qué? Al arrepentimiento. Y como dice la palabra de Dios en Salmos 119:132, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. O sea, los mandamientos de Dios son ¿qué? Justicia. Dios es justo. Por medio de su mandamiento nos muestra su verdadera justicia. No hagan esto y no les vendrá mal. No hagan esto y ustedes van a vivir bien. No hagan esto. Ese no es el único no que es positivo. Porque si yo no hago, entonces lo positivo es que a mí no me va a pasar, o sea, no me va a venir la muerte segunda. Porque si yo les dijera que no me va a ocurrir ninguna desgracia o mal en este mundo, sí estaría mintiéndoles. Porque en este mundo le puede ocurrir la desgracia aún a las personas que están en las cosas de Dios. Los pueden matar. Ha pasado, los matan, los han perseguido, los han metido, los meten en cárceles y todas las cosas. Y eso es injusto, porque una persona que no está haciendo nada, lo persigan y lo maten. Eso es injusto, por eso digo, los seres humanos son injustos, pero el Dios no es injusto. Pero Él permite todas estas cosas porque así es, porque hay un enemigo que se llama ¿qué? El demonio, el diablo, que como usted se va yendo de sus lazos de engaño, de traición y de muerte, pues la muerte segunda hablo, entonces él comienza a perseguirlo y lo molesta y lo pone tropiezo y una cosa y la otra y le pone al enemigo, le pone al gobierno, le pone a la iglesia, le pone a la familia, le pone a todo mundo con el fin de sacarlo de las cosas de Dios. Eso hace el diablo. Entonces, por eso el único que es totalmente bondadoso es Dios. Entonces, en Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Salmos capítulo 7, versículo 11 nos dice de la siguiente manera. Dios es juez justo. Dios está airado contra el impío todos los días. O sea, Dios está airado contra el impío, pero lo está haciendo justamente, porque Él ya le ha mostrado el camino. ¿A cuántas personas no les llega el evangelio? Vea, hermano, vea, amigo, vea, aquí venimos a predicarle a la palabra. No, soy católico, y váyase de aquí. No, yo soy de tal denominación. Y el pastor me dijo a mí que no, que
que no le ponga atención a ninguno, y más a ustedes que son judaizantes y todas estas cosas. Ustedes no. ¿Qué le toca hacer a Dios? ¿Y qué le toca hacer a uno? Bueno, listo. Retirarse. Uno con mucho dolor se retira porque uno lleva un mensaje de verdad. Entonces pasa esto y muchas cosas. Entonces, pero Dios es ¿qué? Justo. Dios es ¿qué? Justo. Dios es justo. O sea, Dios es juez justo. O sea, si en el juicio resultamos fuera de las cosas de Dios, reconozcamos que Dios es justo porque nosotros hicimos lo malo. O sea, muchas veces creemos, y en la iglesia hay personas que creen que viviendo una vida desordenada y que van para el cielo. Pero yo les puedo decir correctamente que no. Aunque yo no soy juez, ni estoy condenando a nadie, pero la palabra de Dios me dice que si yo traigo a Babilonia a la iglesia o hago las cosas de Babilonia en la iglesia y enseguida se les amonesta y siguen haciendo las cosas malas, pues Dios, ¿cómo te está considerando a ti, querido hermano o hermana, pastor, o de la iglesia, o líder de la iglesia, o anciano, o mujer de anciano? ¿Cómo te está catalogando? ¿Como una impía o como un impío? Porque estás desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Entonces la palabra de Dios es muy clara. Entonces Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Dios dice muy claramente todas estas cosas. Entonces no puede ser tentado por el mal, ni tienta a quién, a nadie. Esto lo dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Dice, en Hebreos capítulo 1, 13 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos capítulo, en Habacuc 1:13. Habacuc 1:13. Habacuc 1:13 dice de la siguiente manera. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver, dice el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen el impío al más justo que él. Dios permite que el impío se ensoberbezca contra el justo, o sea, contra el que Dios considera justo. Aquí Habacuc le estaba haciendo un reclamo ¿a quién? A Dios, porque él permitía que el impío gobernara sobre el justo y lo persiguiera y lo oprimiera. Y él le decía, él es muy limpio de ojos. Pero Dios permite todo esto para mostrar el verdadero carácter de quién, de todos y cada una de las personas, para que cuando él le toque hacer, que en este momento estamos en un juicio, en el cielo, no es que Dios va a venir a hacer un juicio, sino que ya está haciendo un juicio en el lugar santísimo, desde 1844 y acá. Entonces, cuando él cierre la puerta de la gracia y cuando ya se vaya a hacer el juicio de los impíos, pues después de los 1000 años y los justos estén en el cielo, entonces van a mirar la justicia de quién, de Dios. Entonces, ¿por qué Dios, un Dios tan bueno, permite tanta maldad en este mundo? Entonces, Dios no creó el pecado, pero lo previó. Entonces, previó también una solución para el pecado, para erradicarlo totalmente. O sea, Dios no creó el pecado. Pero en el cosmos, Él previó el pecado, porque Él es un Dios que lo conoce ¿qué? Todo. Pero Él sabía que iba a haber pecado. Y iba a haber pecado en todo. Entonces, por eso Dios en todos los planetas puso el árbol de la ciencia del bien y del mal. En todos los mundos creados. Dice, aquí en una lectura de Elena G. White, dice, el Señor me mostró en visión otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad hasta a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves de todas estatura eran nobles y las aves gorgojeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de toda estatura, eran nobles, majestuosos y hermosos. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi 2 árboles, uno de los cuales se me parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos
era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba velado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba me dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comieran, caerían en el pecado. Entonces vemos claramente que Dios en todos los mundos puso ¿qué? El árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida. Por eso allá comen del árbol de la vida y viven para siempre, porque allá no cayeron en el pecado. Los únicos que cayeron en el pecado es el pueblo, o el pueblo de la tierra, esta tierra. Es la única que cayó ¿en qué? En pecado. Por eso toda la mira está sobre esta tierra. Entonces Dios no creó el pecado, pero previó el pecado, y como previó el pecado, entonces previó también una solución. Entonces, el carácter de Dios es inmutable. El carácter de Dios es ¿qué? Inmutable. Él nunca ¿qué? Varía. Dios es totalmente bondadoso y justo. Y Él tiene un carácter inmutable. O sea, él no es de los que dice hoy una cosa y mañana dice otra. Entonces, muchas personas toman textos de la Biblia para decir, por ejemplo, hay, por ejemplo, textos, por ejemplo, como lo vamos a encontrar en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6 nos habla de la siguiente manera, de la inmutabilidad de ¿quién? De Dios. Malaquías capítulo 10, capítulo 3, perdón, versículo 6. 3, versículo 6. Dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. O sea, Dios no varía, Dios es inmutable, Dios no es un Dios variable. Y esto lo vamos a comprobar bíblicamente. En Santiago 1:17 nos dice de la siguiente manera. En Santiago capítulo 1, versículo 17 nos dice de la siguiente manera. Santiago 1:17. 1:17 dice: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Dios declara: yo Jehová no cambio. O sea, Jehová no ¿qué? No cambia. O sea, Él no varía lo que dice su palabra. Él no escribió los 10 mandamientos y después los quitó. No, 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 no. O que después los abolió. No, 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 no. Como muchos hoy en día aseguran, que ya no hay que cumplir los mandamientos, y otros dicen que hay que cumplir 9. Dios dice que son 10 y que todos los días hay que cumplirlo. O sea, Dios no quitó ningún mandamiento. Pero hoy muchas personas dicen que Dios, y aseveran que Dios es inmutable, pero cuando se refieren a la ley de Dios, dicen que Dios cambió. Pero Dios lo que ha escrito, escrito está. Dios le contestó a Satanás: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo que fue escrito por Dios. Todo fue escrito ¿por quién? Por el hombre, o sea, fue inspirado por Dios. Pero hay algo que se reservó para él y lo escribió con su propio dedo. Fueron los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Entonces vemos claramente que Dios no varía. Por ejemplo, aquí nos está hablando en un contexto de que el pueblo le estaba robando ¿a quién? A Dios. Y que Él aún ese mandato no había variado. O sea, que Él no lo había cambiado. Que el hombre había cambiado y no había querido volver a llevar sus cuestiones, sus diezmos, sus ofrendas, todas esas cosas. Pero que Él, eso estaba todavía escrito, y que Él no varía. O sea, Dios no cambia. ¿Dios no qué? No cambia, Dios no varía. Dios es un Dios verdaderamente justo, es un Dios verdaderamente como debe de ser. Entonces, Dios declara: yo Jehová no cambio. Aunque algunos interpretan esta parte del versículo en el sentido de que Dios no cambia de ninguna manera, el resto del texto dice, en su contexto inmediato, muestra que la inmutabilidad de Dios o divina, dice aquí el que dijo esta lección, a la que se refiere al profeta. Pero pues no estoy como un poquito de acuerdo con lo que está diciendo ahí, porque él que lo que está hablando es que él no varía en lo que él escribió o lo que le dijo a Moisés que escribiera. O sea, Dios no varía. Si Dios dijo blanco, es blanco. Si Dios dijo negro, es negro. Si Dios dice esto es así, así es. ¿Quién es el que debe de cambiar o quién es el que cambia?
Entonces, Dios no cambia los que cambiamos somos nosotros. Dice muy claramente, ¿qué significa que Dios es inmutable? Significa que no cambia ni Él mismo ni sus planes. Es un atributo divino que enseña en las Escrituras. O sea, Dios no cambia. Dios es inmutable. O sea, Él no cambia ninguna cosa de las que dice las Escrituras. Las Escrituras Él no las cambia, Él no varía en sus Escrituras. Una cosa es lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, como lo dice Santiago, que proclama que todos los dones buenos y perfectos proceden de Dios, en quien no hay variación ni no es la fuente del mal. Dios no es la fuente de qué? Del mal. Aquí y en otros lugares la Escritura enseñan sistemáticamente que el carácter de Dios es moralmente inmutable. Sin embargo, Dios puede entrar y, y entra en una relación real con sus criaturas, a las que responde siempre con amor y justicia. ¿Y qué? Y justicia. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:13 nos dice de la siguiente manera. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 13 nos dice de la siguiente manera. Porque no permito, perdón, porque Adán fue formado primero y después Eva. Primera de Timoteo 2, versículo 13. Primero fue. Tito 1:2. Vamos a ver qué nos dice en Tito 1:2. 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes, desde el principio de los qué, de los siglos. O sea, Dios no qué, no miente. Dios es inmutable. Dios es un Dios de amor. En Hebreos capítulo 6, 17 y 17 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 6, 17 y 18 nos dice. 6, 17 y 18 dice. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en los otros. O sea, las Escrituras siguen diciendo que Dios es ¿qué? Inmutable. Dios no cambia. Los que cambiamos somos ¿quiénes? Nosotros. Dios no qué? No cambia. Dios no se contradice, nunca miente y sus promesas son inquebrantables. El Dios de la Biblia es el mismo que se entregó voluntariamente por nosotros en la persona de Cristo en la cruz. Un Dios en quien se puede confiar sin reservas y depositar nuestra esperanza para el futuro. Pues como lo dice Hebreos 13:8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Entonces, el carácter de Dios es ¿qué? Inmutable. El carácter de Dios es inmutable. Eso nos muestra la ¿qué? La Biblia. O sea, Dios no cambia, Dios no varía. O sea, lo que Él está escrito, escrito está. Lo que Él dijo es así. Entonces aquí vemos que es un Dios arrepentido. ¿Es un Dios qué? Arrepentido. Tiene un subtítulo, la lección de escuela sabática. Entonces, ¿puede Dios arrepentirse? ¿En qué sentido? Nos hace una pregunta. ¿En qué? ¿En qué sentido? En Éxodo 32:14, o sea, nos da un ejemplo cómo es que Dios se arrepiente o cómo es que Dios no ejecuta el qué, lo que Él tiene para darle a las personas. Pero vamos a estudiar más bien Jeremías 18:4-10. Jeremías 18:4-10 nos muestra cómo es que Dios se arrepiente. 18
4 al 10 nos dice de la siguiente manera. 18. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de gente y de reinos para edificar y para plantar. Pero si hicieren lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Entonces Dios, por ejemplo, también podemos poner un ejemplo con Nínive. Nínive, Jonás fue a predicar, en 40 días será destruido Nínive. Dios le había dicho, vaya y dígale a esa ciudad que se van a ser destruidos si no se arrepienten. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive en aquel entonces? Se arrepintió. Dios, ese mal que pensaba traerles, no lo trajo. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió. Ayunaron hasta la vaca y hasta los animales los pusieron a ayunar. Entonces ellos se arrepintieron. Entonces Dios, ¿qué hizo? No trajo el mal. Jonás se enojó. Pero ¿qué pasó después de muchos años? Que el pueblo volvió otra vez a pecar, o sea, el pueblo de Nínive. Dios cumplió esa palabra, porque ya ellos ya no encontró más remedio y entonces ahí fue destruido el pueblo de Nínive. ¿Qué pasa hoy con nosotros? Lo mismo. Dios, para todo el mundo, para todo el que oiga este canal, Dios le dice a las personas, va a haber una muerte segunda, donde todas las personas van a ir a parar a un lago de fuego y van a arder y van a quemarse por sus pecados y van a ser destruidos. Entonces yo oigo eso y digo, no, pues que yo no quiero ser destruido. Entonces, ¿qué hago yo? Me arrepiento. Entonces, ¿qué pasa? Dios, en vez de destruirme, me lleva a la Canaán celestial. Amén. Esa es la palabra de Dios. O sea, Dios no quiere la destrucción de nadie, pero tenemos que sujetarnos a sus condiciones porque Él es Dios. Es que Él es Dios y tiene la razón y Él aborrece el mal y no quiere que usted sigamos andando en el mal, usted y yo sigamos andando en el mal. Eso es todo. Dios es justo. Por eso estamos estudiando a un Dios que se arrepiente. O sea, ¿en qué sentido? En ese. O sea, Dios dice, si ustedes no se arrepienten, los que tenemos que arrepentirnos son nosotros. O sea, Dios cambia a la vez de que nosotros ¿qué? Cambiamos. O sea, hombre, estos muchachos ya no quieren morir. Están arrepentidos. Entonces, démosle la vida eterna. Eso es Dios. O sea, por eso Dios es un Dios que de amor y justicia. Él dice lo que va a hacer. Pero si nosotros nos arrepentimos, pues ¿cómo nos va a hacer un daño? Porque es que Él sí es justo. Él sí es un juez justo. Y Él sabe si verdaderamente nos arrepentimos de adentro hacia afuera. Porque Él conoce nuestro corazón. Entonces, por eso, la palabra de Dios dice muy claramente esto. Entonces, Números 23:19 nos dice de la siguiente manera. Números 23:19. Números 23:19 nos dice de la siguiente manera. Números 23:19. Números 23:19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Se pregunta. Entonces dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre para que Él mienta. Entonces, dice que Él no cede ni se arrepiente de la manera en que lo hacen los seres humanos. Dios siempre cumple su promesa y aunque cambiará de rumbo en respuesta al arrepentimiento humano, siempre lo hace de acuerdo con su bondad y su palabra. Dios suspende sus juicios en respuesta al arrepentimiento precisamente porque su carácter es bueno, justo, amoroso y misericordioso.
Entonces vemos claramente que eso es lo que es Dios. Por eso Dios dice que se arrepiente. No es Dios el que Él mira si la persona se arrepiente. Entonces, si yo me arrepiento, pues ¿cómo me va a destruir? Me va a llevar al reino de los cielos. Y eso es lo que quiere para ustedes, mis queridos amigos y hermanos y familiares y amigos que me escuchan. Y para la iglesia adventista. Porque aunque nosotros estemos en la iglesia adventista, podemos seguir siendo impíos, trayendo a Babilonia a la iglesia. Entonces no podemos estar en esto. Entonces Dios, en el contexto en que prometido bendición y que nadie, si somos obedientes, podrá cambiar esa bendición. Entonces vemos que hubo un hombre que fue llevado a maldecir el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Balaam. Fue llamado por Balac, un rey, y le dijo que maldijera al pueblo. Dios no puede cambiar la bendición. O sea, Dios bendijo a ese pueblo y dijo, ese pueblo es que bendito. Mas, sin embargo, después tuvo que separarse el pueblo judío, y vemos que todo eso. Pero mientras que el pueblo trataba de seguir y ordenadamente sus normas y sus estatutos, él la bendición la tenía. Usted quiere tener bendición, mi querido amigo y hermano, pastor y de la iglesia adventista del séptimo día. Siga derecho y predique el mensaje de verdad. Y verá que Dios siempre va a mantener esa bendición y nadie la va a poder quitar. Y esa bendición lo va a llevar al reino de los cielos, porque Dios te prometió el reino de los cielos. Pero si seguimos siendo obedientes. Entonces dice aquí, aferrarse al amor y a la justicia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Aferrarnos al amor y a la justicia. ¿De quién? De Dios. Del ser humano no creamos que el ser humano va a obrar con justicia. Pero sí Dios. Claro que si el hombre verdaderamente conoce los mandamientos de Dios y verdaderamente tiene el carácter de Dios, va a ser justo. Va a ser justo. Por ejemplo, yo quisiera ser justo en el carácter de Dios. Con el carácter de Dios. O sea, yo quisiera verdaderamente obrar de acuerdo con el carácter de Dios, con el carácter de Cristo. Y es que nosotros tenemos que llegar a tener ese carácter. Debemos de ser verdaderamente cristianos, obedientes y bíblicos. Entonces la palabra de Dios dice, aferrarnos al amor y a la justicia. En Romanos 3:25 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, 25 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos 3, 25 nos dice de la siguiente manera. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios vino a perdonar ¿qué? Todo pecado. Su carácter de bondad y amor fue demostrado de manera suprema por Jesús en la cruz. Vemos que debemos de aferrarnos a Cristo. ¿A quién? A Cristo, porque Él fue el que fue dado, el Padre y el Espíritu Santo y el Hijo se reunieron en las cortes celestiales cuando el hombre pecó o antes de pecar, porque no fue que hizo un plan de emergencia, no. Antes de pecar, el hombre, porque como le digo, en todos los mundos creados, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, Dios previó el pecado y sabía que el hombre iba a pecar. Entonces, bueno, cuando el hombre no había pecado, no se había hecho este planeta Tierra. Pero entonces digo, si el hombre peca, yo voy a morir por él. Cristo sabía que iba a pecar. Dios sabía que íbamos a pecar. Pero aún así, Dios es amor y justicia. Y lo que yo voy a hacer, nadie me lo va a impedir. Así me toque ir a morir por la raza humana, voy a ir. Mire qué Dios tan misericordioso, ¿verdad? Que Dios como nos ama. Mire qué Dios tan hermoso, que sabiendo todo esto, pues Dios, sabiendo que iba a parar, pues no lo crea aún, no que vamos a crear, no creamos hasta ahí ya. Pero mire que Dios es amor y quería, por ese medio plan de salvación, de que usted y yo, mi querido amigo y hermano de la iglesia adventista y de todas las denominaciones y de la iglesia católica romana y mis familiares y amigos,
que aún así, sabiendo él que tenía que venir a morir y que estas manos que él creó, que este pensamiento, que este cerebro, que este corazón, que esta mente, que esta alma que él creó, iba a pecar y lo iba a hacer pasar por un dolor tan duro y tan amargo, pero aún así, con su amor y su justicia, dijo: voy a crear al hombre y voy a ir a morir por él y lo voy a restaurar y lo voy a hacer un Adán regenerado para que esté conmigo por toda la eternidad. Oiga, qué maravilloso Dios tenemos nosotros. Ese es un Dios que no le teme a nada ni a nadie, ni aún a la muerte. Pues él vino y se hizo humano para poder morir, porque como Dios no moría, pero se hizo por amor a ti y a mí, por amor a su justicia, para mostrar verdaderamente que el carácter que él tenía hacia nosotros, el carácter de amor. Entonces por eso debemos de aferrarnos a ese Dios de ¿qué? De justicia. Y aún sabiendo que éramos pecadores, vino a morir ¿por quiénes? Por nosotros, como lo dice el versículo 26, también dice de la siguiente manera. 3, 25 y 26 nos dice de la siguiente manera de Romanos: con la mira de manifestar en este tiempo en su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica hasta el que es el de la fe de Jesús. Si usted y yo somos de la fe de Jesús, si creemos en Cristo, vamos a ser salvados y vamos a ir al reino de los cielos. Pero tenemos que vivir el amor y la justicia y apegarnos al amor y a esa justicia, que es Cristo Jesús. Él es un Dios ¿de qué? De amor. Es un Dios, el amor de Dios por su justicia. O sea, Él quiere hacer justicia. Él quiere hacer todo esto por amor a nosotros. Y lo hizo, vino a morir ¿por quiénes? Por nosotros. Amén. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 5, 43 al 48 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 5, 43 al 48 dice: oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestro enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos, solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, Dios aún a los enemigos los ama. Y aún a los que van a tener que ser destruidos en el lago de fuego, en la segunda muerte, los ama. Y Él no los va a destruir porque los odie. Y nosotros no debemos de odiar a ninguno. Y lastimosamente en la iglesia hay hermanos que llevan sus diferencias y no se perdonan. Y dicen que van para el reino de los cielos. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, tenemos que aplicar la palabra de Dios como debe de ser. En Mateo capítulo 5 dice que describe el amor de Dios como perfecto. El amor de Dios, el amor imperfecto, es el que solo se otorga a quienes nos aman. Pero Dios ama incluso a quienes lo odian y se declaran sus enemigos. Su amor es completo y por lo tanto perfecto. Así tenemos que amar nosotros, así nos aborrezcan, así nos odien, así no nos quieran. Debemos de amar a los hermanos que nos desprecian en la iglesia. ¿Debemos de qué? De amarlos. Y así es que se muestra el verdadero carácter ¿de quién? De Dios. Y ese es el verdadero carácter de Dios. Dios ama y dice que hace salir su sol sobre buenos y malos. O sea, Dios le da comida, Dios le da vestido, Dios le da de todo a los seres malos. Aún hay personas que son malas y tienen más que los que no tienen, que los que son de la iglesia y que quieren ser perfectos como el Padre Celestial. Pero Dios les da.
y también les dice que si se arrepienten, también los lleva a la patria celestial. Entonces la palabra de Dios dice, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Vive de acuerdo con los principios del amor y la justicia. Nosotros debemos de vivir de acuerdo a los principios del amor y la justicia, porque Dios es Dios de justicia. Dios mismo hará realidad finalmente la justicia perfecta. Dios mismo la que la hará una realidad. En Apocalipsis capítulo 15, versículos 3 y 4 nos dice de la siguiente manera. 15, 3 y 4 dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son todas tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, dice la palabra de Dios en 3:5. Y en 19:1 y 2 nos dice de la siguiente manera, 19:1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues la has juzgado a la ramera, a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La gran ramera, Babilonia, la iglesia o el sistema católico romano. Y todas estas personas que no se quieren arrepentir, pero los que están arrepentidos, dice aquí, que están ¿en dónde? En el cielo, los 144,000. Y la gran multitud, o la gran multitud. Y también habrá una gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, desde Adán hasta ¿qué? Hasta lo último. Y también habrá una multitud con los 144,000 que son de toda nación, tribu y lengua de este tiempo, de este último tiempo del fin. Y todos vamos a estar ¿en dónde? En el reino de los cielos. La pregunta es, ¿de qué parte quieres estar? ¿De qué parte quieres estar? ¿De los que están en el reino de los cielos o de los que están van a ser destruidos? Porque Dios es un Dios de justicia, de amor y ¿qué? Y de justicia. El amor de Dios por la justicia. O sea, Dios va a tener que erradicar el pecado y lo va a erradicar. Dice el Señor que Él es lento para la ira. Esto lo dice en Éxodo 34, 6 y 7. Que Él es lento para la ira y lleno de amor. Porque mayor placer es amar, dice Él. Dios atrae nuestro corazón mediante innumerables pruebas de amor. El enemigo del bien cegó el entendimiento de los seres humanos para que miraran a Dios y lo consideraran severo e implacable. A fin de disipar esta negra sospecha, vino el Señor Jesús a vivir entre nosotros y manifestó al mundo el amor infinito de Dios. Por eso Cristo se humanó, por eso Dios mismo se hizo humano, para venir a mostrar el verdadero amor del Padre. O sea, Dios no es un Dios que no perdona. Dios perdona, pero le va a tocar destruir al impío. Pero porque lo odie, no, porque lo ama. Así, mi querido amigo y hermano de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, si queremos seguir siendo impíos, sepamos, y trayendo a Babilonia a la iglesia, sepamos que Dios va a tener que destruir el pecado, no porque a Él te aborrezca. Él te ama y te está diciendo y te exhorta a través de este canal, y yo me tocaba, a mí me ha tocado hablarle a los hermanos, esto no se debe hacer, pero lo siguen haciendo. Y Dios cree que me están ofendiendo a mí. No, yo les hablo porque conozco el amor de Dios. Porque si alguien conoce el amor de Dios, soy yo, porque a mí me ha perdonado lo peor. Dios me ha perdonado a mí lo peor. Yo fui lo peor. Y me lo perdonó. Y por eso yo no quisiera que ustedes se perdieran. Ni ninguno se perdiera. Por eso les predico por medio de este canal. Me mueve el amor de Dios por ustedes. Y por mí. Porque dice que debemos amar a Dios, al prójimo, como a nosotros mismos. Y yo deseo lo bien para usted, como Dios desea el bien para mí.
porque Dios deseó el bien para mí, vino a morir por mí en una cruz, haciéndose hombre humano, así como nosotros, así como yo, para poderme salvar. Eso es un amor verdadero y puro. Dios es un Dios de amor, pero de un amor en justicia. Y todos los transgresores y los que se obedezcan, lastimosamente no van a poder ir al reino de los cielos. Pero los que nos ajustemos a su ley, normas y estatutos, y lo amemos y nos sujetemos a Él y queramos ser transformados, Él también lo va a hacer. Entonces, mi querido amigo y hermano, la elección es tuya. Esta es la escuela sabática para esta semana. El amor de Dios por la justicia. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se devuelva de su mal camino. Ojalá este tema te llegue a ti como me llegó a mí, que a mí me ha llegado y quiero ser transformado y quiero ir al reino de los cielos, porque para eso vino a morir Cristo, para eso vino, le dio el Padre, y para eso nos envió el Espíritu Santo, para que te convenza a ti y a mí de pecado, de justicia y de juicio, y de ese amor inigualable de Dios, que Él es justo. Él es el único que es justo, es el único que administra justicia con amor, y es Dios totalmente bondadoso y justo. El carácter de Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no varía, Dios dice te perdono si te arrepientes. Es un Dios que si tú te arrepientes, Él no trae lo que piensa para el impío en este mundo, y debemos aferrarnos al amor y la justicia en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y haga resplandecer tu rostro sobre ti. Que Dios te bendiga y ponga en ti paz, y que la bendición de Jehová te haga prosperar tu vida espiritual, para que cada día crezcas y tengas un desarrollo para el reino de los cielos. Eso es lo que yo te deseo, y esa es la bendición de Dios para ti, porque Dios quiere lo mejor y lo bueno para ti y para mí. Y yo quiero encontrarme contigo en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Y vamos a tener una palabra de oración. Suscríbete al canal y comparte este tema, compártelo. Comparte este tema del amor de Dios por la justicia. Que Dios te bendiga. Cristo te ama. Y este servidor también, por amor, predica este evangelio. Porque como les digo, no cobro un peso. Todo lo hago porque de gracia he recibido, de gracia doy. La gracia de Cristo no se cobra. La gracia de Cristo se da como Él nos la dio a nosotros. Que Dios te bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener una palabra de oración. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este tema maravilloso. Gracias por esta bendición de este repaso de escuela sabática para esta semana. Señor, que sea de provecho y de bendición para que tengamos un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Señor, que nuestro cerebro y nuestra mente y nuestro corazón hayan sido edificados para el reino de los cielos. Gracias, Padre misericordioso, y te pido, Señor, que te derrames en el Espíritu Santo para que haga entender a todos y cada uno de los que van a ver y oír este video, para que, Señor, se preparen y nos preparemos todos para el reino de los cielos y nos aferremos a la justicia y al amor de Cristo, y que podamos, Señor, aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador, y que nos arrepintamos de todo lo malo, y que tú, Señor, nos perdonas, y en vez de llevarnos al lago de fuego, Señor, nos llevarás, pero a la Canaán celestial, al reino de los cielos. Que Dios bendiga tu santa palabra. Tú mismo bendice tu santa palabra. Y bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Porque lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.